Ya. Muy buenas noches con ustedes. Queremos compartir otro valor hoy día con ustedes y queremos hablar sobre el valor de la confiabilidad. Y este es importante para nosotros porque algunos, como dije hace un momento, no confían ni en su sombra. Así es, pero nosotros necesitamos aprender a mejorar en esa área de nuestra vida para que nuestra familia, nuestros amigos puedan confiar en nosotros y nosotros también podamos confiar en otras personas. Y este es un valor que hace falta mucho en este tiempo en nuestra sociedad. El valor de la confiabilidad. En este símbolo, en esta imagen, ustedes encuentran un check y una X. La persona puede recibir un check como de aprobación o una X como de desaprobación. Eso lo puede recibir en su casa, en su trabajo o en su centro de estudio. Cuando hablamos de confiabilidad, estamos hablando de que nosotros debemos practicar algo que no hemos hecho antes. Por eso decimos acá, un confidente no es un infidente. Confidente es aquel que escucha a alguien un secreto y decide guardarlo en su corazón. Y esa persona se vuelve una persona con confiabilidad o con el valor de la confiabilidad si lo que ha escuchado no lo pasa a otro, ni a su mujer, ni a su hijo. Pero si lo pasa a otra persona, entonces es un infidente. Y por eso cuando alguien escucha algo de alguien, le cuentan, le dicen, entonces en esa oportunidad la persona puede aprobar o desaprobar, siendo confidente o infidente. Y eso es lo que hace falta en nuestra sociedad. Ahora, ¿por qué hablar de la confiabilidad? En estos tiempos estamos metidos en la tecnología. Los que conocen más de redes sociales están ahora el TikTok, primero era el Facebook, de ahí salió el Twitter, de ahí salió el Instagram, salió el TikTok y van a seguir saliendo más y más. Pero ¿qué es lo que hacen las redes sociales? Las redes sociales es como esta imagen, comienza a contarte cosas que tú no quieres oír y te vas enterando. Y al final, ¿qué hacen esto de las redes sociales? Están generando una cultura del chisme a gran escala y entonces casi ya nadie puede tener vida privada. Y entonces, ¿por qué hablar de la confiabilidad? Porque somos parte de una sociedad desconfiada en este tiempo. Hay mucha desconfianza del que camina por el virus, por el robo, por la estafa, por cualquier cosa. Entonces somos parte de una sociedad muy desconfiada. Todos desconfían de todo. Y por eso dije hace un momento, algunos no confían ni en su sombra. Dos, porque no sabemos guardar secretos. Ese es otro problema. Nuestro hijo nos ha dicho algo y de pronto ya otros se enteraron y a veces no quería que se entere la mamá o su hermano y al final termina enterando porque no hemos sabido guardar los secretos. Porque las personas necesitan todavía seguir contando sus secretos, sus cosas personales, necesitan de alguien. Y cuando Edwin, por ejemplo, aquí ponía a dos personas juntos, si esas personas estuvieran en vivo, en directo, conversando, de seguro que compartirían de sus problemas personales, familiares, de salud, y entonces se van abriendo, se van haciendo amigos. Hay personas que necesitan expresar
su fastidio, su frustración, su dolor, su pena, su enojo, todo necesitan expresar. Y también porque nosotros podemos ser de ayuda a los demás. Eso es verdad. Hay una sociedad desconfiada, no hemos sabido guardar secretos, pero podemos aprender. Las personas necesitan contar y alguien puede ayudar en eso. Y en este caso, nosotros los varones que estamos aprendiendo la palabra, podemos ayudar, podemos aprender. En segundo lugar, quiero ayudarles a entender qué es la confiabilidad. Bueno, estas tres imágenes nos va a ayudar. En primer lugar, la confiabilidad viene de confianza. Cuando dos manos se estrechan, entonces es como ese simbolito de seguridad de antivirus. Entonces, hay confianza cuando se pueden estrechar dos manos. Tú vas a la calle y por ahí alguien te quiere estrechar la mano, no lo vas a agarrar. ¿Por qué? Porque puede ser que tiene algo en la mano y te vaya a adormecer y te vaya a robar. Entonces, no va a haber esa confianza. Entonces, dos, la confiabilidad tiene que ver, ahora esa confianza va a otro nivel y esta imagen de este escalímetro ayuda un poco a medir la precisión, la exactitud. Y eso es lo que necesitamos nosotros en la confiabilidad. De la confianza poder ir avanzando a que cada vez sea más exacto, sea más específico, sea más real nuestra confianza uno para con el otro. Así como puede agarrar hasta tuerca y sacar su medida a ese punto. Y cuando uno llega a avanzar en la confianza con otra persona, entonces uno ahora puede llegar a la dependencia. En este caso, por ejemplo, en esa imagen tenemos a dos personas que hacen trapecismo. Y usted sabe, en el trapecismo, uno se cuelga de las rodillas de una maderita con soga y se lanza para esperar que la otra parte va a venir a tiempo. Y eso es precisión. Y entonces, la confianza tiene que llegar a tener esa precisión. Sí, precisión en cuanto a la otra persona. Y eso solamente se da con el tiempo, cuando se conocen. Y esa es la confiabilidad. Nadie va a poder ayudar a tiempo cuando no conoce, cuando no confía. Nadie va a poder descansar en alguien si no conoce. Por eso es que necesitamos aprender de la confiabilidad. Ahora, aquí ustedes tienen, por ejemplo, elementos de medición. Entonces, cuando tú quieres saber, por ejemplo, si la corriente es confiable, está buena, necesitas llevar un instrumento de medir para que te diga que los valores son buenos. Y si tú tienes un instrumento, vamos a decir, de marca alemana, porque los son precisos, o japoneses o suizos, dejando de lado a los chinos, entonces vas a tener seguridad para medir la temperatura, para medir voltaje, para medir amperímetros, para medir calor, frío. Así es. Entonces tú necesitas elementos de mucha confianza y nosotros podemos llegar a ser así, elementos de mucha confianza. Ahora, por eso decimos, la confiabilidad es un valor que sirve para generar estabilidad. Por eso es que cuando tú vas a un médico y te ponen el termómetro y dices, estás con tanto de temperatura, el médico puede recetarte esto y esto. Así es. Entonces, ahora, es también cuando hablamos de confiabilidad, hablamos de la persona. Es la persona, así como el instrumento te genera tranquila estabilidad, la persona nos convertimos en el instrumento
que generamos tranquilidad a los miembros de la familia. Por eso hablamos de la confiabilidad. Es la persona que se convierte en un instrumento de soporte emocional para otros. Sí, entonces, así como el instrumento se usa para medir valores, voltajes, para medir temperaturas, de igual manera, las personas se van a convertir en un instrumento común emocional para otros. Por eso algunos van a decir, yo confío en que usted no me fallará. Y si tú eres un instrumento así chino, eso que no tiene eh, licencia, entonces hay muchos productos chinos que ya son buenos, hay otros que no son confiables, así como salieron las primeras pruebas rápidas. Unos van a decir, yo confío que no me vas a fallar. Puede ser tu esposa, tu hijo, tu enamorada, tu jefe, tu compañero, tu hermano. Y otros te van a decir, yo confío en su palabra, confío en tu palabra. Y ahora nosotros vamos a tener que demostrar que somos instrumentos confiables. Eh, y por eso cuando vamos al libro de Proverbios 25, 9 y 10 dice, discute tu caso con tu prójimo y no descubras el secreto de otro. No sea que te reproche el que lo oiga y tu mala fama no se acabe. El instrumento que no mide bien baja de precio. Se pasan la voz los técnicos, los especialistas, y dicen, eso no sirve para nada. Y entonces se queda el producto ahí en el almacén y van a tener que rematarlo o van a tener que adulterarlo para que puedan engañar. De igual manera, nosotros también, si no sabemos tratar con la persona y comenzamos a descubrir el secreto a otra persona, vamos a ganar reproche y mala fama. Ahora, la confiabilidad no solamente es el valor, es la persona que sabe escuchar a los demás. Esa es una de las cosas que quiero que ustedes puedan entender. Una persona que tiene el valor de la confiabilidad va a saber escuchar a los demás. Dos, es la persona que sabe guardar secreto, escucha y sabe guardar el secreto que ha escuchado. Tres, es la persona que valora la confianza de los demás y no quiere ser visto como un chismoso. Así es. Yo escucho a alguien, me cuenta un poco sus problemas, su necesidad o su frustración. Hasta me puede compartir, por ejemplo, su experiencia, como si está de repente enamorado o enamorada. Entonces, yo puedo escuchar, pero recuerden que yo soy ese instrumento que está siendo usado para medir con precisión. Entonces, y si yo no sé valorar la confianza de la otra parte, voy a abrir mi boca y al final voy a terminar como un chismoso. Es la persona que cumple su compromiso aunque tenga que hacer un sacrificio. Esto es importante, mis hermanos. El hombre que tiene el valor de la confiabilidad, se ha dicho que va a llegar a las 7, llega a las 7. Si ha dicho que va a comprar el pan, trae el pan. Si ha dicho que va a ir al mercado temprano, va al mercado. Aunque se haya olvidado de otras cosas, pero hace el sacrificio, pero ahí está. Y ahí se gana la confiabilidad. Ahí va subiendo sus bonos, como ya pasa de ser de un producto chino, sin marca, sin licencia, pasa a ser un producto tal vez taiwanés o coreano y pasa a japonés y al final termina con un producto alemán o suizo. Entonces, así es. Es la persona que sabe ayudar a salir adelante a otros. Por eso dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes revela secretos.
pero el del espíritu leal oculta las cosas. La confiabilidad está en eso, en saber guardar y no revelar lo que han podido confiar en nosotros. Aquí está el gallo. El gallo fastidia a las 4 de la mañana y a veces se equivoca, fastidia a las 11 de la noche. Y algunos supersticiosos dicen, cuando el gallo canta a las 11 de la noche, algo va a pasar. Y esos son los supersticiosos, solo que el gallo se quedó dormido o le han dado de repente maíz un poco fermentado, ¿no? No sé qué pasó, pero se ha equivocado, pues, todos se equivocan. Entonces, ese gallo está amarrado el pico para que no cante. Y a veces nosotros tenemos que amarrarnos el pico. Por eso en el lenguaje popular dicen, oye, cierra el pico. ¿Bien? Así es, cierra el pico. Y aquí en otra imagen dice, no te imaginas cuánto me gusta el sonido de tu voz cuando te callas. Entonces, la confiabilidad está en eso, en aprender a cerrar el pico cuando tenemos que cerrar, aprender a callarse cuando tenemos que callar, porque la persona que habla con nosotros, que nos cuenta sus casos y nosotros aprendemos a guardar esos secretos, la persona nos va a valorar mucho. Así es. Y eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta en nuestra sociedad. Nosotros como hombres podemos aprender verdaderamente a ser confiables para ayudar a otros y también para que otros puedan ser bendecidos por nuestra vida. ¿Cómo podemos ser confiables? Aquí quiero ayudarles con algunas cosas. En primer lugar, cuando procuramos ser honestos. Así es, cuando procuramos ser honestos. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo que aprender a rechazar la mentira. ¿Ya? Eso debe ser algo que yo me propongo, rechazar la mentira. Si estaba acostumbrado a eso, abandonar la mentira, dejar a un lado esa conducta. Dos, reconocer nuestro error y disculparnos. Entonces, si reconocemos nuestro error y nos disculpamos, estamos nosotros mismos demostrando que somos honestos con los demás y estamos en ese proceso de maduración. Es bueno eso. Valorar la amistad de las otras personas. Yo decido alejarme de la mentira, decido ser consciente que a veces me equivoco y cuando me equivoco me acerco y pido perdón o disculpas y comienzo a valorar la amistad que de las otras personas. Si Ángel hoy día dijo, por ejemplo, que tiene un nuevo jefe, ya, entonces, y se han conversado más, y van a saber, si conversan, van a saber si el jefe es bueno, o el jefe le da cierto temor, ya, entonces, y ese es, yo guardo. Entonces, ¿y qué es lo que más hacemos con la honestidad? Es que tratamos de agradar a Dios. Eso es lo que me propongo. Yo trato de agradar a Dios, entonces lo demás me va a ser más fácil cada día. Por eso dice aquí en Mateo 6:1, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es aprender a ser honestos. Y esto no es fácil porque vivimos en una sociedad donde todo el mundo miente. Así es, donde todo el mundo se equivoca, pero no reconoce su error. Eso lo hacen los políticos, eso lo hacen los médicos, eso lo hacen los ingenieros, eso lo hacen los papás de cada casa, lo hacen los hijos, así es. Y por eso aquí en esta imagen dice, vale más que te rechacen por ser sincero a que te acepten por ser un hipócrita. Hay mucha hipocresía y nosotros necesitamos desterrar la hipocresía y sembrar el valor de la honestidad. Y de esa manera vamos a avanzar en ese valor de la confiabilidad.
Aparte, ¿qué más? Cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a autoevaluarnos, si no nos evaluamos, no vamos a poder entender, reconocer. Y hay que evaluarnos delante de Dios, no delante de un mentiroso, no delante de inmorales, delante de Dios. Y una de las cosas que tenemos que preguntarnos, por ejemplo, si yo quiero avanzar en la confiabilidad, es, ¿yo sé guardar secretos? Pregúntate tú ahora, ¿tú sabes guardar secretos o no? Dos, ¿mi familia puede hablar con libertad conmigo? ¿Qué significa esto? Yo tengo que preguntar, si mi esposa tiene la libertad y la confianza de acercarse a mí para decirme lo que tiene que decirme o para contarme lo que tiene que contarme. Yo tengo que evaluar eso. Si mi hijo tiene esa confianza de acercarse a mí y de poder contarme o consultar algo con libertad. Pero si veo que no se acercan y por ahí dan vueltas, entonces es porque muchas veces yo reacciono de manera incorrecta que no permite generar confianza, como esa mano que al inicio pudimos ver, ¿no? Entonces, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cuántas veces me han tildado de chismoso? ¿Y cómo es esto? A veces la esposa te ha dicho chismoso, o el amigo, o el compañero, o el hijo. Papá es un chismoso, ese es feo. ¿Ya? Entonces, y a veces a algunos les duele, les frustra cuando y a veces si alguien nos ha hecho chismoso por una vez o dos veces, entonces debemos reconocer, no nos neguemos, no nos cerremos. Parte de la necesidad de reconocer. La cuarta pregunta es, ¿acepto las sugerencias de buen ánimo? Cuando hablamos de sugerencias, no es que puede ser, a veces van a ser directos. Así es. ¿Se acuerdan ustedes del rey de España que vino y aquí estaba Hugo Chávez? Creo que un congreso de presidentes y el rey le dijo, ¿por qué no te callas? Y de ahí aprendieron mucha gente, ¿por qué no te callas? Y de ahí sale, cállese la boca. No. Entonces, nosotros debemos aceptar las sugerencias, pero de buen ánimo. Si renegamos, cuando alguien nos dice algo, trata de corregirnos y nos fastidiamos o nos enojamos, eso no ayuda para ser una persona confiable. Otra pregunta que yo debo hacerme, por ejemplo, ¿me esfuerzo por ser mejor persona? O sea, yo estoy en mí mismo, soy consciente que estoy buscando ser mejor persona cada día. Entonces, esto es de la evaluación. Hemos dicho, para ser persona confiable hay que ser honesto. Segundo, hay que empezar a evaluarnos cada uno con estas preguntas. Y en tercer lugar, uno tiene que aprender a actuar como un amigo. Y cuando uno actúa como un amigo, tiene que prestar atención a los que hablan. Cuando alguien puede ser tu hijo, chiquitito, grande, amigo, lo que sea, y te dice papá o hermano o esposo, presta atención. Si estabas por hacer algo, detente ahí en ese momento y dile, ¿qué deseas, por favor? Aquí estoy para vivirte. Ese gesto, ese acto es muy, muy importante. No puedes decir, habla rápido que estoy apurado. ¿Ya? Ya, sigue hablando, en el camino te escucho. No vale eso. No te haces una persona desconfiable, una persona que no valora a otros. Cumples tus palabras en tus compromisos, aunque te cueste sacrificio. Así es. Hay un error ahí en el tipeo. Entonces, uno tiene que entender esto. Yo debo prestar atención cuando me habla. Y si me comprometo con alguien, entonces debo cumplir mis compromisos. Y eso, si me implica sacrificio, lo tengo que hacer, porque ese es mi valor. Así es. Eso es lo que yo necesito transmitir. Quiero que así aprendan. Quiero que así entiendan que así se vive.
Por eso en Salmo 55, versículos 12 y 13, aquí encontramos un par de versículos que habla, por ejemplo, de una persona que ha dejado de ser amigo. ¿Por qué? Porque dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si fuera así, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Ahora, esto se aplica a la conducta de Judas, por ejemplo, con el Señor Jesús, el que comía en la mesa, el que metía la mano, lo traicionó. No fue confiable, terminó como infidente. Y eso puede pasar en cualquier relación. Con la esposa, con el hijo, con el hermano, con el compañero de trabajo. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos volviendo confiables? Le dije cuando aprendemos a ser honestos, cuando nos evaluamos, cuando nosotros actuamos como amigos y último, cuando aumenta la sabiduría en nosotros. ¿Y cómo aumenta la sabiduría? Bueno, la sabiduría no viene con el nacimiento, es algo que vamos aprendiendo a poco a través del tiempo, a través de los años, a través de la experiencia. Por eso dice aquí el texto bíblico, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavadas la de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Mientras la persona llega a mejorar, a madurar, entonces va a tener palabras que van a corregir o van a ayudar, pero también van a afirmar. Así es. Y te vas a convertir el pastor de tu familia. Cuando alguien abre su corazón es porque se siente inseguro. Cuando alguien decide contarte algo es porque está luchando por dentro. Y se acerca a ti por ayuda porque te ha elegido como su confidente. Eso nunca olvides. Cuando alguien viene a hablarte es porque tiene algo que le fastidia, está inseguro por dentro. Y cuando quiere hablar contigo, no es porque quiere simplemente desfogar, es que te ha elegido a ti como su confidente. Desde el momento que alguien se acerca a ti y te revela, te, vamos a decir, abre su corazón, te comparte sus cosas, desde ese momento tú tienes poder para afirmarle en su inseguridad o para dañarle y arruinarle aún más. Eso es lo que nosotros queremos valorar en esta noche. Es que el confidente, la confiabilidad nos permite afirmar, pero el infidente va a dañar y va a arruinar a la otra persona. Hay casos, por ejemplo, donde uno no puede ser cómplice de los secretos. Se dice, por ejemplo, en los documentos del gobierno secreto, y a veces para desclasificar pasa un tiempo. De manera, hay personas que nos pueden contar cosas, pero hay cosas que no necesariamente uno puede guardar porque nos hacemos cómplices. Entonces, ¿qué dice el texto? Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, ¿cuál es el paso para desclasificar algo? Y si tu hermano peca, ve y reprende las olas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que hay cosas que no puede quedar ocultas. Va a tener que salir a luz. Por ejemplo, si yo me entero que
tal persona ha robado y me cuenta su caso, yo tengo que afirmar la palabra de Dios diciendo que no está bien lo que ha hecho, que debe corregir. Y él dice, ya voy a corregir. Y después de un tiempo siguen lo mismo. Y le vuelvo a hablar y dice, ve, búscalo solas. Y si te escucha, has ganado. Pero si no, lleva a uno o dos más personas para poder hablar. Entonces ya ahora está siguiendo los pasos para desclasificar cosas que no debes seguir guardando. Nosotros tenemos que guardar, por ejemplo, cosas personales, cosas que le afligen, cosas que no le ayudan o está buscando una respuesta para su propia vida, su futuro o su familia. Y entonces necesitamos ser confidentes. Pero cuando hay casos, por ejemplo, en este tiempo se habla mucho de corrupción, cuando hay casos de corrupción, cuando hay casos de violencia, de violación, esas cosas uno tiene que aprender a tratar en su debido momento conforme dice la palabra del Señor. Aquí yo le pongo, por ejemplo, los valores de efectividad de las vacunas. Hasta ahí, hasta ahorita, la Pfizer tiene un 95% de efectividad. Moderna, 94.5. Sputnik, 91.6. Novavax, 89. AstraZeneca, 70. Janssen, 66. Sinovac, 50. No aparece Sinopharm. No sé dónde está, pero eso es lo que nos están poniendo. Entonces, si ustedes tuvieran la oportunidad de elegir qué vacuna ponerse, de seguro que elegirían el de 95%, o el de 94% o el de 91%, las tres primeras. Pero yo estoy casi seguro que ustedes no elegirían el que tiene menos de 70%. ¿Por qué? Porque dicen, eso me da más seguridad, me da más tranquilidad. De igual manera, también las personas van a elegir a quién cuentan sus cosas. Aquel que es 95% confiable, no aquel que es 50%, 66%. ¿Cuáles son las recompensas de la confiabilidad? Bueno, una de las cosas que vas a aprender en la vida es vas a aprender a confiar en otros. Dos, vas a ganar respeto y aprecio de otros, porque la manera como tú escuchas y cómo guardas, cómo ayuda. Vas a vivir con menos frustración. ¿Por qué? Porque cada vez vas a encontrar más cosas gratificantes del otro lado de tu propia vida. Vas a dejar de dañar a otros. Ya no vas a dañar, no vas a hacer resentir. Vas a aprender más de la vida, porque con poco a poco uno va ganando experiencia, va aprendiendo de las personas, de nosotros mismos, va aprendiendo más de los problemas, de las respuestas, y van a pasar los años y tú vas a decir, gracias Dios por la vida. Gracias Señor por hacerme ese instrumento para ayudar a otros. Vas a conocer a más personas. Así es, no solamente una persona, muchas personas vas a conocer. Por eso decimos ahí, los hijos que demuestran ser responsables en las cosas pequeñas ganarán la confianza de sus padres para recibir mayor responsabilidad. Eso lo dijo el Señor también. Al que tiene más, se le demandará más o se le dará más. Entonces, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Mientras más confiados, más confianza tengamos en el Señor, delante del Señor vamos a ser más confiables también cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto a la confiabilidad? La volubilidad. Persona voluble. ¿Qué es una persona voluble? Es alguien inconstante, inseguro e inmaduro. Es una persona que no mantiene estabilidad. Es una persona
que se compromete en algo y no cumple, como muchos hay en este tiempo, y nosotros no nos damos de esto. Una persona que no valora sus propias palabras. Si no nos comprometemos y no cumplimos, no es que nosotros estamos mirando mal al otro, sino que nosotros mismos no nos estamos valorando como debiéramos hacerlo. Ese es el problema. También una persona voluble va a terminar visto como una persona desleal, una persona no digna de confianza. Va a ser como esas vacunas del 50%. Así es. O como esos equipos o esas pruebas rápidas que te decían que estás negativo y estaba más positivo que cualquier otro. Así es. Por eso dice Proverbios, los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Así es. Entonces, uno tiene que luchar con estas cosas de la volubilidad y tratar de mejorar. Ahora, ¿cómo aplicar? ¿Ya? ¿Cómo aplicar? Alguien escribió este pensamiento y me gustaría leer con ustedes. Dice, cada mentira o engaño es como una bomba que destruirá la confianza que otros tienen en nosotros. La confianza es un simple estado mental. En tiempos de conflicto es fácil destruirla, pero difícil crearla. Las columnas de confianza se edifican piedra sobre piedra. Sin embargo, ninguna torre es tan alta o tan fuerte que pueda sostener frente a las mentiras y a los engaños que terminan por socavar su cimiento. Y aquí quiero llevarles a dos textos. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Dios tiene sus cosas secretas, no comparte con nosotros. Él nos ha revelado su palabra, pero no nos ha dicho todo. Eso va a ser más adelante. Y por eso a veces los pastores, cuando leemos un texto bíblico y encontramos un versículo que no tiene una explicación así muy comprensible y ninguno tiene una respuesta, dice, ah, buen texto, aquí hay una pregunta para el cielo. Cuando vamos al cielo, preguntamos, apóstol Pablo, ¿qué has querido decir con esto? O Pedro, o el Señor Jesús. Dice, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Entonces, hay cosas que Dios nos ha revelado, eso tenemos que guardarlo, eso nos pertenece, hay que guardarlo, dice, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, Dios se guarda sus secretos, Dios nos revela lo que nosotros necesitamos y nuestra tarea es guardarlo. Y también dice Levítico, no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. O sea, hablando de nuestro prójimo, estamos acusando de algo que no es. Y eso es lo que el Señor no quiere. Y un infidente hace lo que no es. El que no calumnia con su lengua, dice Salmo 15:3, no hace mal a su prójimo, ni toma, ¿qué más dice? Ni toma reproche contra su amigo. Eso debe ser nuestra meta. Aprender a guardar las cosas secretas, no calumniar con la lengua, cerrar el pico para no hacer mal y no tomar reproche. ¿Cómo aplicamos esto, mis hermanos? ¿Cómo aplicamos la confiabilidad? Es como en estas dos manos que se juntan y se están pintando las dos manos. Eso es lo que necesitamos nosotros. Unirnos, pintarnos las manos de confianza. De tal manera que nosotros podamos de actuar. ¿Cómo aplicar? Por ejemplo, trata de ser solidario con los que están pasando malos momentos. De esa manera tú estás ahora aperturándote para demostrar confiabilidad.
Trata de ser responsable en tu trabajo. Y trata de esforzarte en sustentar tu hogar. Así es. Entonces, no sé, con alguna manera, pero hay manera para poder sustentar. Trata de terminar las tareas a tiempo. Y siempre, no es que una sola vez terminas a tiempo, sino debe ser un hábito. Trata de ayudar a otros a decir sí o decir no. Demuestra a tu confesor que no has sido infidente. Ahí hay falta corregir. Entonces, el confidente, el que me confía algo, a veces va a decirte, a mí a veces me han dicho, pastor, yo le cuento solo para usted. ¿Por qué cree que me está diciendo, me está advirtiendo? Le cuento solo para usted. Entonces le digo, no se preocupe, hermano, soy pastor, le digo. Me dice, pastor. Y algunos me han dicho, pastor, ¿me lo jura? ¿Ya? Y le digo, hermano, no juro, pero yo digo sí o no. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona ha pasado por muchas experiencias donde ha dicho algo y le han hecho quedar mal o ha empeorado su situación. Entonces, yo tengo que demostrar que soy confidente, no infidente. Y a veces si alguien te dice algo y por ahí se entera, ya no va a confiar más en ti. Así es. Aprenda a conectarte con otros nuevos amigos. ¿Quieres tú ser una persona que practique el valor de la confiabilidad? Tu círculo de amigos tiene que ir ampliándose para que de esa manera tú puedas conocer muchas más personas e ir aprendiendo de la vida. Así es. Entonces, esto es el valor de la confiabilidad. Y eso es lo que nosotros debemos buscar cada día, ser mejores personas, mejores amigos, personas confiables.